Señores, estamos por aquí tratando de cumplir con nuestra agenda profesional. Son las 3:49 de la mañana y aquí estamos en los asuntos cotidianos, podemos decir, de esa agenda profesional que nos ha tocado enfrentar en este proceso de capacitación, enseñanza, construcción de ese esquema jurídico que un futuro abogado debe enfrentar. Recientemente he ingresado a una universidad que nace en México, que también están por allí, por España, Europa, y considero que es un paso importante porque hay que capacitarse, hay que llenarse del saber para no ignorar y luego no lamentar. Recientemente soy egresado de una universidad de los Estados Unidos con una licenciatura en ciencias políticas y yo creo creo muy apropiado, creo como un complemento muy especial el poder asumir, el establecerse en esta carrera del derecho y convertirse en un abogado. Así que quiero compartir con todos ustedes lo que es la introducción del derecho en su primera fase. Me ha tocado enfrentar lo que es realizar un curso, un ensayo sobre el concepto de derecho. Concepto de derecho, espero que les guste. Se establece que el derecho se ha conceptualizado como esa voz polisémica y desde la cual surgen diversas formas que dan vida a múltiples significados, tanto en el mismo mundo lingüístico de las ciencias jurídicas como en general desde el campo jurídico. El derecho tiene sus raíces en el latín y esta palabra o nombre propio es derivada de la terminología directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la forma. En la máxima formalidad del idioma latín, en vez de directum, se emplea la frase o terminología jus para relacionar ciertos términos y así los escuchas puedan tener un poquito más claro el asunto. Recuerden la terminología jus, de jus sanguinis, que significa derecho de sangre. Es un principio jurídico para atribuir la nacionalidad a una persona teniendo como criterio la de los padres, con independencia del lugar del nacimiento. Esa expresión es válida, ¿eh? La expresión jus sanguinis, que viene del latín tardío. Pero en este caso, jus se traduce como conjunto de normas jurídicas, se entiende como el conjunto de leyes, normas o reglas. Y suponían que el derecho en la traducción de estas conceptualizaciones era un círculo de reglamentos que a condición y o organización en pro de la creación de lo que en las ciencias políticas llamamos sistemas, estas reglas eran dadas por los dioses, fueron interpretadas por los sacerdotes, los llamados pontífices, del latín, que significa pont
facere. Pons facere, hacedores de puentes entre Dios y los hombres, así se traduce. El derecho se presenta como un sistema u orden que de forma normativa, además de institucional, que busca regular y que regula la conducta externa de las personas. Y en este concepto del derecho, que inspirado en los postulados de justicia y de la certeza jurídica, que en su posición regula la misma convivencia social y que permite resolver aquellos conflictos de relevancia jurídica, demostrando que plenamente en su naturaleza puede imponerse coactivamente. El derecho, desde mi percepción, es como un gigantesco pulpo rodeado por decenas de múltiples tentáculos, y en cada uno de ellos podemos ver un concepto distinto que despierta la voluntad organizacional del mismo ser humano. Esto quiere decir que la existencia del derecho emana del ser humano, y todo aquello que construye el concepto de derecho solo es lo que se forma desde la voluntad del individuo como ente en tanto ente, o lo que es lo mismo, mientras existe. Y a partir de este punto, crear la fórmula que establece las normas y las reglas del derecho para que las personas puedan vivir dependiendo de un orden y reglas que les indiquen el cómo deben comportarse entre seres humanos. El concepto de derecho representa de manera natural justamente la traducción del significado que da razón de la autonomía representativa que en su derecho le denomina como tal. En ese conjunto de reglas y normas, en un sistema convertido en leyes. Se establece que el derecho es una ciencia práctica cuyo objeto es discernir cuáles son las conductas adecuadas con las cuales se pueda alcanzar en una determinada relación el accionar puro y simple de la base democrática correcta y equilibrada, o lo que puedo considerar lo mismo, que es la justicia. En síntesis, simplemente se establece que el derecho es una ciencia práctica cuyo objeto es discernir cuáles son las conductas adecuadas con las cuales se pueda alcanzar en una determinada relación el accionar puro y simple de la base democrática correcta y equilibrada, o lo que puedo considerar lo mismo, que es la justicia. Podemos entender que el derecho es una ciencia práctica capaz de definir lo que realmente es justo en las relaciones interhumanas y busca ser la representación de la verdad específicamente en casos concretos. El derecho regula la conducta externa de las personas. El derecho se inspira en los postulados de justicia. El derecho se inspira en la certeza jurídica. Con ello, el derecho persigue regular la convivencia social de los seres humanos, permite resolver los conflictos de relevancia jurídica y
Como he señalado antes y así lo he definido, el concepto de derecho es como un pulpo gigante con múltiples tentáculos, y estos están cargados de distintos componentes que se presentan como instrumentos que dan forma a la base constructora del reglamento que, inspirado de la voluntad del individuo, provoca el surgir de esas piezas que construyen las normas y reglas que representa el poder de la misma autonomía del posible concepto de derecho. Definitivamente podemos definir al derecho como esa compleja instrumentación o serie de normas y principios, sean estos o no establecidos por escrito, y se centran en la idea de la aplicación de la justicia para regular la convivencia de los seres humanos. Cuando realizamos ciertas investigaciones sobre el concepto de derecho, nos encontraremos con un mundo diversificado y complejo, lleno de distintas posiciones de traducciones literarias filosóficas sobre este concepto. Y más que esto, es posible chocarse con un inmenso mar que permite entender más y comprender más sobre los distintos componentes de las ciencias jurídicas dentro del concepto de derecho, como base fundamental en todo lo que compone el sistema legal y el mismo marco legal en el que se desenvuelve una sociedad. Las ciencias jurídicas se hacen totalmente importantes para la aplicación de las leyes, de los reglamentos, de forma segura y justa para el individuo como también para la colectividad. El derecho se tiene como voz polisémica, y esto se refiere a que la terminología derecho tiene diversos o múltiples significados y no solo indica que tenga una gran gama de significados en el idioma general de la lingüística universal, sino también en el idioma general de la jurídica, entendiendo que el derecho es derivado del latín y que cuya traducción centrada en el concepto directum, que significa lo que está conforme a la regla, conforme a la ley o a la norma. Y como señalo más arriba, casi a la introducción de este ensayo, en el latín más formal se utiliza la terminología jus. Debemos tomar en cuenta que el derecho es una institución cultural exclusivamente humana. Otras instituciones culturales lo son el arte, la economía, la religión, y partiendo desde las ciencias sociales podemos decir y establecer que las mismas ciencias políticas juegan el importante rol de ser más que ciencia una institución cultural que a su vez también forma la estructura que construyen las reglas y normas que dan paso a la vida organizacional del ser humano civilizacionalmente en su paso evolutivo. Pero el derecho siempre será ese sistema que desde el punto de vista normativo ordena e instituciona todo el cuerpo de manera autónoma,
basándose en su propio derecho, regula la conducta externa de todos los seres humanos. El derecho se define a sí mismo y creo que es total y prácticamente indistinguible de la religión, también es indistinguible de las costumbres y el derecho consuetudinario. Este último es el conjunto de costumbres, prácticas y creencias que han sido aceptadas como normas. Por otra parte, se tiene claro que en sus mismos orígenes el derecho resultaba simplemente y en su plena práctica indistinguible de las tradiciones, las religiones o las costumbres. En ese orden podemos establecer el derecho consuetudinario, pero partiendo del desarrollo y crecimiento del esquema complejo de la sociedad, en el mismo derecho se van estableciendo las leyes escritas y los procedimientos. Desde su esencia, estos permiten el reemplazo de las normas jurídicas y se hace notable casi de forma imperceptible, como ocurren estos reemplazos, respeto de normas religiosas, de trato social o trato moral. Cuando hablamos del derecho y su concepto, o lo que es lo mismo, concepto de derecho, se hace muy importante bajar a los niveles profundos de las aguas navegables, de la composición jurídica que con mucha facilidad permite entender los distintos conceptos de derecho. Cuando hablamos de concepto de derecho es una cosa, pero hablar de los conceptos del derecho es otra. En ello se envuelven los conceptos jurídicos fundamentales del derecho y estos son las claves en los procesos jurídicos. Por ejemplo, estos fundamentos son la sanción, el acto jurídico, el deber jurídico, el derecho subjetivo y el sujeto de derecho y orden jurídico. Y seguido a estas conclusiones, hay mucha tela por donde empezar a cortar en esos ensambles lógicos del inmenso océano lingüístico capaz de dar a conocer todos los componentes y cifrados jurídicos sobre el concepto de derecho. Señores, este es mi primer ensayo en las ciencias jurídicas. Vamos a ver qué pasa en lo adelante. Seguimos con todos ustedes participando desde aquí y compartiendo realmente con mi proceso de preparación jurídica, construcción jurídica, en este paso a convertirme próximamente en abogado. Y yo digo abogado para el mundo porque será a través de una institución educativa extranjera desde España. Un honor y espero que puedan sacar un buen provecho de este corto ensayo de apenas 7 páginas sobre el concepto jurídico Daniel de los Santos.